Hola Ulises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están comiendo un guiso de fideos moñito y se preguntan: ¿qué fue el siglo XV? ¿Cuáles fueron las características dentro de este siglo? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes? ¿Qué sucedió en América durante este siglo? Así que comencemos por el principio. El siglo XV es el periodo de la historia que se extiende desde el 1 de enero de 1401 hasta el 31 de diciembre del 1500 después de Cristo, según el calendario gregoriano. Este siglo marcó la finalización de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, de acuerdo con la periodización tradicional de la historia. En Europa fue una etapa caracterizada por el fortalecimiento del poder real, el inicio de la expansión ultramarina, el avance del Imperio Otomano sobre la península de los Balcanes, la transición del feudalismo económico al capitalismo comercial y el desarrollo del humanismo y el Renacimiento. Fue también un ciclo marcado por conflictos religiosos que anticiparon la Reforma Protestante y la división de la cristiandad a principios del siglo XVI. En América, incas y aztecas crearon poderosos imperios muy poco antes de que se produjera la irrupción de los europeos, a partir de la llegada de los españoles a las Antillas y de los portugueses a Brasil. En Asia, los dos grandes centros del poder fueron el Imperio Mongol, que revivió brevemente bajo el liderazgo de Tamerlán, y la China imperial, que inició su expansión comercial por las costas del Índico a partir de las 7 expediciones del almirante Zheng He. En África, el imperio de Malí declinó ante la expansión del imperio Songhai, mientras que la islamización del curso medio del Nilo llevó a la destrucción de los reinos cristianos de Nubia. Dentro de las características del siglo XV podemos destacar el fortalecimiento de la autoridad real en detrimento del poder de los señores feudales. Este proceso fue posibilitado por el debilitamiento de la nobleza rural y el ascenso de familias burguesas que proporcionaron el apoyo financiero que los reyes necesitaban para reclutar ejércitos de mercenarios con los cuales someter a los poderes locales. Nos encontramos también con el inicio de la expansión ultramarina, posibilitada por los avances en conocimientos náuticos y geográficos y alentada por el afán de riquezas, el espíritu aventurero y la continuidad del espíritu de las cruzadas. Los castellanos se apoderaron de las Islas Canarias en 1403 y los portugueses de Ceuta en 1415. Este proceso de expansión más allá de los mares conocidos tuvo su punto culminante hacia el fin del siglo, cuando Colón llegó a las Antillas en 1492, Vasco da Gama a la India en 1498 y Pedro Álvarez de Cabral a Brasil en 1500. El corrimiento del eje del comercio europeo del mar Mediterráneo al Atlántico como consecuencia de la expansión ultramarina y la irrupción de los turcos otomanos en el Mediterráneo oriental fueron acontecimientos muy importantes. La afirmación del poder de los musulmanes en esa región dificultó el comercio de larga distancia que hasta ese entonces monopolizaban venecianos y genoveses. Además, se inició la transición del feudalismo económico al capitalismo comercial, como producto del repoblamiento de las ciudades, la expansión del comercio de larga distancia y la crisis del siglo XIV, que dejó sin manos de obra campesina a muchos señores feudales. Los cuestionamientos a la Iglesia Católica Romana, que debió hacer frente al cisma de Occidente y a las exigencias de reformas de husitas y lolardos. También tenemos el desarrollo del Renacimiento, un movimiento artístico y cultural que tuvo su origen en la ciudad italiana de Florencia. Además, nos encontramos con la extensión de la cultura escrita a sectores cada vez más amplios de la población, gracias a la invención de la imprenta hacia 1440. Entre los acontecimientos más importantes del siglo XV tenemos que hablar del Concilio de Constanza, que buscó poner fin al cisma de Occidente iniciado en 1378 y analizar la reforma de la Iglesia Católica. La elección del Papa Martín V puso fin a la disputa entre Roma y Aviñón, pero la quema en la hoguera de los reformistas checos Jan Hus y Jerónimo de Praga desencadenaron 4 guerras husitas que ensangrentaron a Bohemia hasta 1427. Por otro lado, nos encontramos con el fin de la Guerra de los 100 años que enfrentaban ingleses y franceses desde 1337. El siglo se inició con los triunfos en Francia del rey inglés Enrique V, pero las posteriores victorias de Juana de Arco cambiaron el curso de la guerra.
que los franceses terminaron ganando luego de la victoria obtenida en la batalla de Castillon en 1453. La toma de Constantinopla por el ejército otomano en 1453, que puso fin a la existencia milenaria del Imperio bizantino y dejó en manos musulmanas el control del paso del Mediterráneo al Mar Negro. También nos encontramos con otra guerra, en este caso la de las Dos Rosas, un conflicto que se inició en Inglaterra como consecuencia de la derrota en la Guerra de los 100 Años. Esta guerra civil finalizó con la muerte del rey Ricardo III y la llegada al poder de la dinastía Tudor, representada por Enrique VII. Otro punto muy importante es el casamiento en 1469 entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocido como los Reyes Católicos, que dio inicio al proceso de unificación española, la cual concluyó en 1512 con la conquista del Reino Vasco de Navarra. Esto se encuentra relacionado con el fin de la reconquista española como consecuencia de la toma de la ciudad mora de Granada por los Reyes Católicos en 1492. De esta manera llegaron a su fin más de 7 siglos de dominio musulmán de la península ibérica. Ese mismo año, en pos de la unidad religiosa, los Reyes Católicos expulsaron a los judíos de su territorio. Por último, podemos destacar la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, que delimitó las áreas de expansión e influencia de España y Portugal en el mundo ultramarino. Por último, tenemos que destacar lo que fue el siglo XV en América, donde los aztecas estaban establecidos en el Valle de México desde 1325, donde al principio fueron vasallos de los tepanecas, pero en 1427 fundaron una confederación en la cual su capital, Tenochtitlán, compartió el poder con otras 2 ciudades, Texcoco y Tlacopan. Durante el reinado del Moctezuma I, los aztecas sometieron a sus aliados y se convirtieron en el poder dominante de Mesoamérica. Hacia finales del siglo, el imperio azteca comprendía el centro y sur de México y parte de Guatemala. Por el otro lado, podemos destacar a los incas, que estaban instalados en la región de Cusco, en la zona andina del actual Perú, desde principios del siglo XIII. Poco a poco fueron sometiendo a los pueblos vecinos hasta que en tiempos del noveno Inca, Pachacútec, crearon un imperio que abarcaba gran parte del Perú actual. En tiempos de Ayna Capac, el imperio inca se extendía desde el sur de la actual Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, con una extensión total de más de 4.000 kilómetros cuadrados. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante. Si es así, los invito a que le den me gusta al video y que se suscriban al canal. Y como ya saben, hasta otro dato de color.